Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Cuando pensamos en una colmena, solemos imaginar pues una simple caja de madera con insectos. Pero una de las ideas más potentes que he sacado de los documentos que hemos analizado es que esa visión se queda muy, muy corta. Una colmena es en realidad un superorganismo, una entidad única donde miles de abejas actúan como las células de un solo cuerpo. Y para mantener sano ese superorganismo, la apicultura se rige por una máxima que la verdad lo cambia todo. Prevenir es siempre más seguro, más económico y más sostenible. Totalmente. Y es un principio que en el caso de las abejas adquiere una dimensión crítica. Intentar curar a una colmena es increíblemente complejo. Primero, porque, como bien dices, no tratas a un individuo, sino a un sistema interconectado de 50.000 abejas. Es como intentar medicar a una ciudad entera a la vez, esperando que el tratamiento llegue a todos por igual. No. Y segundo, y esto es quizá lo más frustrante, es que cuando los síntomas se hacen evidentes, pues abejas muertas, una cría con mal aspecto, la enfermedad ya suele estar muy avanzada. Claro, ya es demasiado tarde, ¿no? Exacto. Es como detectar un incendio cuando las llamas ya salen por el tejado. Y a eso, además hay que sumarle el problema de los tratamientos químicos. No son inocuos, pueden dejar residuos en la miel, en la cera, y lo que es más grave a largo plazo, generan resistencias. El caso del ácaro varroa es el ejemplo perfecto. Se ha vuelto resistente a muchísimos acaricidas. Esto obliga a una búsqueda constante de nuevas soluciones. Es una carrera armamentística que, a la larga, es muy difícil de ganar. Ese punto sobre las resistencias es clave, porque nos obliga a pensar no solo en la solución de hoy, sino en el problema de mañana. Y por eso, el objetivo de nuestra conversación va a ser explorar precisamente esas estrategias y prácticas, las que construyen una barrera sanitaria sólida desde el principio. Vamos a sumergirnos en el arte de mantener la salud de la colmena antes de que el problema siquiera aparezca, basándonos en las claves que nos ofrecen estos materiales. Vale. Para empezar a construir esa barrera, primero hay que entender por dónde vienen las grietas. Las enfermedades no aparecen por arte de magia. Los textos dejan muy claro que son el resultado de factores de estrés que debilitan las defensas naturales de este superorganismo, y uno de los que más se repite es el estrés nutricional. Es que es la base de todo. Si volvemos a la analogía del superorganismo, el polen y el néctar son su combustible. El polen es la fuente de proteínas, es esencial para el desarrollo de las abejas jóvenes y para el sistema inmunitario de toda la colonia. Una colonia malnutrida es como un cuerpo con las defensas bajas. Es mucho más vulnerable a la activación de virus que ya estaban ahí latentes o a infecciones que en otras circunstancias pues no le afectarían. Es como enviar a un ejército a la batalla mal alimentado. Su capacidad de respuesta se desploma. Y no es solo la comida. Otro factor que me ha llamado mucho la atención es el propio ambiente dentro de la colmena, la ventilación y la humedad. Parece algo secundario, pero por lo visto es fundamental. Es que es un factor determinante. Una colmena es un espacio cerrado con una temperatura de unos 35 grados en la zona de cría y una humedad relativa alta. Si la ventilación no es la adecuada, esa humedad se condensa y el ambiente se vicia. Se convierte en el caldo de cultivo perfecto para los hongos. Es el escenario ideal para que prolifere, por ejemplo, el hongo que causa la ascoceriosis, la famosa cría yesificada. ¿Un momento? ¿Las larvas se convierten literalmente en... ¿como en piedra? ¡Qué imagen más terrible! Y me pregunto, si la causa es la humedad, ¿es esto un problema más de climas del norte? ¿O puede pasar en cualquier sitio en España si el manejo no es el correcto? Puede pasar en cualquier sitio. Obviamente, un clima húmedo lo favorece, pero una mala práctica del apicultor, como no proporcionar suficiente ventilación en invierno o tener una colonia demasiado débil para termorregularse bien, puede crear ese microclima letal en pleno verano andaluz. A estos factores se suman otros, como una alta densidad de colmenas, que es como vivir en una ciudad superpoblada en plena epidemia, o una genética deficiente. Pero casi todos, de una forma u otra, se ven agravados o mitigados por el quinto factor, el manejo del apicultor. Hablemos ahora de los enemigos concretos, porque al leer los documentos me di cuenta de que el principal culpable no es una bacteria ni un hongo, es un ácaro con un nombre casi de villano de película, Varroa destructor.
¿Por qué este ácaro es tan absolutamente devastador? Porque la varroa es un enemigo con un doble ataque. No es solo un parásito que se alimenta de los cuerpos grasos de las abejas, debilitándolas y acortando su vida, que eso ya sería bastante malo. Lo peor es que actúa como un taxi para los virus. Es el principal vector de una colección de virus que sin el ácaro tendrían una incidencia mucho menor. Al picar a una abeja para alimentarse, le inyecta directamente estos virus en su sangre, que es la hemolinfa. Es el equivalente a un mosquito que nos transmite la malaria o el dengue. Y uno de esos virus es el de las alas deformes, ¿verdad? El famoso DWV. Ver una abeja recién nacida arrastrándose por la entrada de la colmena porque sus alas son muñones es una de las imágenes más desoladoras para un apicultor. Exacto. Y una abeja que no puede volar es una abeja muerta en vida. No puede recolectar, no puede defender la colmena, no puede cumplir ninguna función. Por eso, controlar la varroa es en realidad una estrategia indirecta para controlar una decena de virus a la vez. Al mantener a raya al vector, pues cortas la principal autopista de transmisión. Y aquí llegamos a algo que me pareció fascinante. No se trata solo de matar al ácaro con productos químicos. Una de las estrategias más potentes que se mencionan es casi de ciencia ficción: criar abejas que se defienden solas, con ese comportamiento que llaman BSH o Varroa Sensitive Hygiene. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues es una de las líneas de investigación más prometedoras. Básicamente se seleccionan genéticamente reinas cuyas descendientes son capaces de detectar las celdillas de cría que tienen una varroa reproduciéndose dentro. Las abejas obreras abren esa celdilla y retiran la pupa parasitada, interrumpiendo el ciclo reproductivo del ácaro. Es como si nuestro propio cuerpo fuera capaz de detectar y eliminar células antes de que se vuelvan cancerosas. Es potenciar las defensas naturales del superorganismo. Increíble. Pero la varroa no es la única amenaza. También se habla mucho de las enfermedades bacterianas, las loques, y una de ellas, la loque americana, parece ser el terror de los apicultores. Lo es, y con razón. La loque americana es una pesadilla por la increíble resistencia de sus esporas. Pueden sobrevivir décadas en material apícola viejo, en el suelo, en la cera, y son altamente infecciosas. La enfermedad es tan grave que la legislación en la mayoría de países, incluida España, es drástica. Si se detecta un brote, no hay tratamiento que valga. Se ordena la inmovilización del colmenar y la destrucción por fuego de la colmena afectada. Abejas, cuadros, miel, todo. Quemar la colmena entera. El hecho de llegar a ese extremo subraya lo muchísimo que está en juego con la prevención. Y me hace pensar en la responsabilidad directa del apicultor, no ya en las grandes enfermedades, sino en el día a día. ¿Cómo se evitan esos contagios que, sin querer, puede provocar una misma? Esa es la pregunta del millón, porque a menudo el apicultor es el principal vector. Parece una tontería, pero he visto apicultores que usan la misma espátula o los mismos guantes en 20 colmenas seguidas. Es el equivalente a que un cirujano usara el mismo bisturí en 20 pacientes sin esterilizarlo. Las consecuencias son las mismas. Si una colmena tiene esporas de loque, las estás esparciendo por todo el colmenar. La bioseguridad básica, o sea, desinfectar las herramientas entre colmenas, lavarse los guantes, es un gesto que cuesta segundos y puede ahorrarte un desastre. Y hay otra práctica que se menciona que parece de sentido común, pero que es una fuente de contagio masivo: el pillaje. El pillaje es la guerra civil de las abejas. Ocurre cuando dejas miel o cuadros con restos de miel al aire libre. Las abejas más fuertes lo detectan y van a robarlo. El problema es que ese frenesí las lleva a buscar el origen de ese olor. Y si hay una colmena débil y enferma en el apiario, la atacarán para robarle sus reservas. Al llevarse la miel robada, se llevan también los patógenos, virus, esporas, lo que sea, de vuelta a su colonia sana. Es una forma increíblemente eficaz de propagar una enfermedad por todo un territorio. Entendido. Además de estas prácticas de manejo diario, los textos destacan 2 estrategias preventivas a más largo plazo que me parecieron muy potentes porque no dependen de químicos. La primera es la renovación de la cera. Me encanta una de las metáforas que leí que describe la cera de los panales como un archivo biológico de la colmena. Es perfecta. Con el tiempo, en esa cera oscura y vieja se acumula de todo: esporas de hongos y bacterias, partículas virales, residuos de los acaricidas que has usado. Es un sustrato contaminado. Renovar un par de los panales más viejos cada año es como hacer una limpieza a fondo del hogar del superorganismo. Eliminas esa carga patógena acumulada y le das a la reina un espacio limpio y nuevo donde poner.
y eso estimula el crecimiento de la colonia. Y la segunda estrategia clave es la reina. Se insiste mucho en la importancia de que sea joven. ¿Por qué es tan decisivo? Porque la reina es el motor y el corazón del superorganismo. Una reina joven, de 1 o 2 años, está en su pico de feromonas y de puesta. Esto significa 2 cosas. Primero, una puesta masiva y compacta, lo que se traduce en una población más fuerte, más numerosa y con más capacidad para defenderse y recolectar. Y segundo, una reina joven emite feromonas de cohesión más potentes, lo que organiza mejor a la colonia y potencia sus comportamientos higiénicos. Reemplazar a las reinas cada 2 años no es un gasto, es probablemente la inversión sanitaria más inteligente que un apicultor puede hacer. Todo esto nos lleva a un punto que los materiales describen más como un arte que como una ciencia: desarrollar un ojo clínico. No se trata solo de seguir un calendario, sino de aprender a leer las señales sutiles que te envía la colmena. Exacto, es aprender su lenguaje, es llegar al colmenar y no solo ver las abejas, sino observarlas. El vuelo en la entrada es normal y vigoroso, o hay abejas desorientadas, arrastrándose. Esas abejas con alas deformes de las que hablábamos antes son un cartel de neón que te grita: tienes un problema de varroa. Luego abres la colmena. ¿Cómo es el patrón de cría? Un panal sano tiene un patrón compacto, como una alfombra. Si ves un patrón salteado, con muchas celdillas vacías entre la cría, algo va mal. La reina puede ser vieja, o alguna enfermedad está matando a las larvas antes de que nazcan. Y también está el olfato. Se menciona que una colmena sana tiene un olor característico, una mezcla de cera, miel y propóleo. Sí, y cualquier apicultor experimentado lo reconoce al instante. Por eso, un olor anómalo es una de las señales de alarma más potentes. Un olor agrio puede indicar un problema de fermentación del alimento, pero un olor fétido, a pescado podrido o a cola de carpintero es un síntoma casi inequívoco de lo que americana o europea. Y ese olor nos lleva directamente a lo que hablábamos al principio, sobre la humedad y el ambiente. Un entorno mal gestionado favorece la proliferación de estas bacterias y con ellas de sus olores característicos. Entonces, el objetivo de este ojo clínico es detectar los problemas en su fase más inicial, cuando todavía hay margen de maniobra, ¿no? Justo. Se trata de actuar antes de que el problema se convierta en una catástrofe que arrase no solo esa colmena, sino que se propague a las demás. Para eso sirve tener un calendario preventivo anual, no como un dogma rígido, sino como una hoja de ruta. Te recuerda que la primavera es el momento de vigilar la nutrición y renovar la cera, que el final del verano es el momento crítico para medir los niveles de varroa y aplicar el tratamiento principal para asegurar que la generación de abejas que va a pasar el invierno nazca lo más sana posible. El calendario estructura tu vigilancia, te ayuda a ir un paso por delante de la enfermedad. Si tuviera que resumir el mensaje principal de todo este análisis, diría que la sanidad apícola no es una acción, no es aplicar un producto, es una filosofía de manejo, una estrategia integral y continua. Es la suma de una buena nutrición, una genética resistente, una ubicación adecuada, una bioseguridad impecable y, sobre todo, una vigilancia constante. No lo podría haber dicho mejor. Y para concluir, creo que es importante reforzar por qué todo esto es tan relevante, más allá de la propia rentabilidad del apicultor. Las colmenas sanas no son solo las que producen más miel, son también colmenas más resilientes a los enormes desafíos que enfrentamos, como las sequías o las olas de calor provocadas por el cambio climático. Y, lo más importante, son colmenas que pueden cumplir su función vital como polinizadoras de cultivos y de flora silvestre. La responsabilidad del apicultor trasciende su propio negocio. Cuidar de la salud de sus abejas es, en última instancia, cuidar de la salud de nuestro ecosistema. Y como reflexión final, me quedo con esa idea de la selección de abejas por su comportamiento higiénico, por su capacidad natural para defenderse. Esto abre una pregunta fascinante para el futuro de la apicultura. ¿Hasta qué punto, a través de una selección genética consciente y responsable, podríamos llegar a potenciar tanto las defensas del propio superorganismo que nuestra intervención y sobre todo nuestra dependencia de los tratamientos químicos se reduzca a un mínimo? Es una idea esperanzadora, ¿no crees? La de una abeja que con un poco de ayuda pueda valerse por sí misma. Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura.